Tardes, noches, hermanos. Que les bendiga. Es un gusto verlos a cada uno de ustedes aquí en este momento de servicio de estudio bíblico. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco de la palabra de Dios. Amén. Vamos así, hermanos, a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 13. Seguimos con el libro de los Romanos y el apóstol Pablo, sigue hablándonos de una manera especial, y viene algo que a lo mejor a muchos les gusta, no les gusta, pero vamos a hablar acerca de la relación del cristianismo, lo que tiene que ver con respecto a las autoridades, al gobierno humano, y esto es instituido ciertamente por Dios. Amén. Dios instituye, Dios va dándonos este tipo de enseñanza. Pero también, si ustedes ven, como nuestro hermano Alex en la clase pasada termina acerca diciendo del capítulo 12, que todo este tipo de conductas, enseñanzas éticas en el cristianismo, la conducta cristiana en relaciones interpersonales, ahora el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos va a enseñar un poco a lo que es estar sometidos a las autoridades superiores. Y la palabra de Dios nunca se equivoca. Dios tiene para todos una parte de enseñanza para nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice, voy a leer del capítulo 13, del 1 al 7. Y creo que es algo muy explícito, donde ahondar tanto, pues es casi como buscarle y quererle sacar a nuestra preferencia. Pero lo que dice la palabra es lo que dice. Y Pablo, con respecto a la conducta cristiana, si podemos a lo mejor ponerle un tema, es nuestra conducta con relación al Estado, con relación al gobierno, ¿no? Que podemos ponerla así, o buscarle un tema del respeto a nuestras autoridades. Ciertamente podemos darle ese tema, nuestra conducta cristiana con respecto al gobierno. Entonces, eso no nos evade, hermano, de estar sometidos a las autoridades, que no andamos ya porque hemos sido salvos, comprados por la sangre de Cristo, no significa que vamos a andar manejando como querramos, no significa que no vamos a respetar las autoridades o las reglas que hay en este mundo. Y dice Pablo en la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estoy leyendo Reina Valera, la tengo en Nueva Traducción Viviente, que dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puesto de autoridad están allí colocados por Dios. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor. Bueno, eso es lo que no deberían, ¿no? Pero hoy en día, pues, bueno, por causa de la maldad, no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Haz una pregunta: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Ahora, aquí en esta parte es ten miedo. O sea, fíjate cómo la palabra nos da esta parte para decir, bueno, tener miedo. En la versión viviente dice: por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte, en esa versión. Pero acá dice: porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6: pues por esto pagáis también los tributos,
porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Creo que esta parte de la palabra, y le voy a parar, vamos a estudiar un poco con respecto a esto, es sobre el gobierno humano, que ciertamente si no viviríamos haciendo lo que se nos pegue la gana, ¿no? Hay una parte en la cual el Señor le da a Adán desde el principio con que él gobernará, y habrá un gobierno que él tendrá sobre la tierra, sobre la autoridad, será subyugada por él, y bueno, sobre todo autoridad sobre los animales y sobre todos, ¿no? Pero por causa del pecado pues entró lo opuesto, ¿no? Lo que ahora conocemos de que, bueno, si hay castigo y juicio para los malos, pues ya no hay tanto, ¿no? A veces paga el bueno por el malo, y ustedes saben. Pero una de las maneras que Dios tiene para ejecutar su ira, escuche bien, para ejecutar ira y juicio y venganza sobre los malhechores terrenalmente hablando, es por medio del gobierno humano. ¿Estamos de acuerdo? El que roba tiene que sufrir una paga, ¿no? O sea, por ladrón, el que en aquel tiempo, el que mataba, tenía que ser sentenciado, y por eso se decía, ¿no?, en aquel tiempo, ojo por ojo y diente por diente. Entonces era casi de que, si tú le mochaste una mano, un brazo, bueno, la paga va a ser que también a ti se te hará quitado. Ahora, por todo esto de derechos humanos y por todo, había alguien por ahí que dijo de que, bueno, si alguien se sobrepasa con un menor de edad y todo eso, bueno, ¿qué va a hacer? Y muchas de las cosas, hermanos, que se ven, que es lamentable, eso lo vemos a lo mejor en documentales o en ciertas películas de la vida real o de testimonios. Muchos de los reos se enteran de lo que la persona hizo, y ustedes ¿qué creen que hace ese reo? Bueno, se toma supuestamente justicia por él mismo, porque el gobierno o las leyes pues no lo iban a hacer, porque ya entra la defensa y la contrademanda y todo esto, ¿no? Pero bueno, tenemos la conexión entre la última parte del capítulo 12 de Romanos y la primera del capítulo 13. Dios delegó autoridad al gobierno humano después del diluvio de Génesis, si usted lo puede ver ahí. Esto se ve especialmente en que Dios otorgó al hombre un derecho para poder hacer justicia a los malhechores, especialmente a los asesinos. Ahí está en 9 capítulo 6 de Génesis. Esta misma verdad es presentada aquí en Romanos capítulo 13. Romanos 13:1 nos habla de una palabra que dice sométase. Y el someterse es un término principalmente militar, estar bajo una jerarquía, tomar su propio lugar bajo quienes están en autoridad, estar en sujeción. El someterse es estar en sujeción, en rendirse a ser obediente. ¿Estamos en esa parte? Para decir, bueno, someterse es estar, y a veces el problema es el abuso de autoridad, porque eso lo llevamos al ámbito matrimonial. Dice, la mujer se debe someter al marido. Bueno, tenemos que escudriñar bien un poco con respecto a esto, porque el esposo no va a abusar de la esposa, ni la esposa va a abusar del esposo, sino que ya como cristianos lo vemos de otra manera, sino es en humildad, en amor, en una sujeción por amor al Señor. Bueno, en las autoridades vemos que hay un abuso, válgame la redundancia, de autoridad. Es comparar con el mandamiento dado a Tito en 3:1 de autoridades superiores. Las autoridades, los gobernantes, definidos en el versículo 3 como personas que dirigen a un pueblo, autoridades civiles y magistrados. Nosotros estamos rodeados en un país donde cada estado y cada ciudad y un condado tiene una persona con autoridad, pero esa persona bajo autoridad también está. Amén. Como aquí el alcalde de Memphis, el gobernador de Tennessee están bajo una autoridad que es un gobierno general de los Estados Unidos, igual en México, o sea que es un grupo de personas que están bajo autoridad dentro del gobierno. Y Pablo lo dice, el gobierno humano fue instituido por Dios después del diluvio, como lo dijimos en Génesis 9:6. Por el hombre, su sangre, el hombre que derramare sangre de otro hombre, por su misma sangre también será
tomada. Dios mismo podrá haber decidido castigar directamente a los asesinos, pero Él escogió, delegó ese, ¿cómo le podemos decir? Ese puesto o ese cargo a la humanidad, a esta responsabilidad, es la palabra, la responsabilidad en el hombre. El gobierno humano fue instituido y ordenado por Dios a los que son salvos y no salvos. ¿Qué quiere decir con esto? Puede haber un presidente que sea cristiano, como no lo es, o sea, a toda la humanidad. ¿Todos los hombres se benefician del gobierno? Sí. ¿Y todos los hombres deberían temer al gobierno cuando desobedecen sus leyes? Sí. Si no te llega un tiquetazo, ¿no? No pagas las taxas por varios años y, hermano, casi es cárcel segura. Y algunos se atreven a decir, no, pues es que yo estoy aquí de paso. Estás de paso y no pagamos. No pago impuestos, estoy de paso. Ok, ¿cuántos años llevas? No, pues ya voy para 20 pico años. No, pues oiga, o sea, ya como dijo la India María, ¿verdad? Ya ni de aquí ni de allá. Pero, o sea, no nos podemos, eso es una autojustificación, hermano. No, es que yo mi vida la voy a terminar allá. Ok, perfecto, ¿no? Es como decir, o sea, no se le haya sentido. Y se rebelan contra toda autoridad. Ciertamente Dios dejó el gobierno humano en esta, pero también hay un gobierno dentro de la iglesia. Y es un mismo modelo en cuanto a pastores, o hay pastores que se rinden cuentas, que se dan cuentas claras, que se reporta una manera de estar bajo. Eso Pablo lo entendía. Es más, Pablo reportaba sus viajes misioneros. ¿A dónde creen? Al concilio de Jerusalén. Es más, de Jerusalén, si ustedes se ponen a ver, hablando en lo eclesiástico, de Jerusalén oraron por Pablo. Y fue cuando fue mandado con su acompañante. Pero fue cuando el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo. Y ahí en el concilio se ve la autoridad, se ve el gobierno en cuanto a Dios en su iglesia. Bueno, cuanto y más en no todo el mundo, no un gobierno humano. Ya que dice en el versículo primero, en el que leíamos, sométase toda persona. Y esta toda persona, que quede claro que es todo ser humano. Cristianos, no cristianos, a testigos de Jehová, católicos, todos estamos sometidos a un gobierno humano. Aquel que no se quiera, de que no, nosotros nos gobernamos por nosotros mismos, siempre tiene que haber alguien que sobresale y que lleve las riendas de un pueblo, las riendas de un país, porque Dios lo estableció así. Todo lo que sea contrario va en contra de la ordenanza que Dios dio, porque no hay autoridad. Y esto es algo muy importante, de que a veces decimos, no, es que este hombre, ¿por qué? O esta mujer, ¿por qué llegó al gobierno? Es que no hay autoridad sino de parte de Dios. Lo mismo lo dice Pablo, ¿no? No hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es la máxima y más alta autoridad. ¿Cuántos decimos amén? Él quita y pone. Lo importante es que entendamos que hay tiempos de Dios que se deben de cumplir. ¿Estamos? Hay tiempos de Dios que se deben de cumplir, y si ahorita estamos en esta etapa, en este gobierno y en gobiernos colaterales en México, en otras ciudades o en otros países donde se va acoplando para el punto final de los tiempos finales, válgame la redundancia, es simplemente el plan de Dios que Dios tiene para que todo esto se vaya alineando a los parámetros bíblicos de lo que es la profecía o lo que tiene que venir a sus tiempos. ¿Por qué? Y a veces yo me hacía la pregunta, ¿por qué en el tiempo de los primeros 70 años, 80 años de la iglesia cristiana, por qué tuvo que haber un hombre llamado Nerón? ¿Por qué tuvo que haber un hombre llamado ahí el general Tito, que perseguía a los cristianos? Dios se los había advertido antes, que vendría, que los perseguirían y todo. Pero ¿sabe qué? A veces no ponemos atención a lo que va a suceder, a lo que pasa, y pensamos que ciertos gobiernos nos benefician, ciertos gobiernos nos perjudican, y cuando nos perjudican es cuando estamos reprendiendo a todo el mundo, ¿no? Pero cuando ves una luz de que esto me beneficia, Señor, esto es tuyo, este hombre es de Dios, y cuando después vemos todo lo que pasa y todo lo que está haciendo, empezamos también a decir, no, pues no era. Entonces, más bien nosotros lo que la Biblia nos enseña es orar por los que están en eminencia. Amén. ¿Para qué frustrarnos, no?
Dios es la máxima. O sea, es como, Señor, es como decirle, no, Señor, ¿tú qué haces? Dirá el vaso de barro a su creador, ¿tú qué estás haciendo? Pues no, ¿verdad? Es como contender nuestros hijos, el niño de 4 o 5 años que venga y te diga, ¿para qué me hicieron, papá? O sea, es ilógico. O sea, ¿qué les pasa, papá y mamá? ¿Para qué me trajeron al mundo? Es más, yo ni quería venir. No, pues ni siquiera estaba en tu mente. Estaba en la mente de papá y mamá, ¿o no? Entonces, si vemos esa parte, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El Señor Jesús le dijo claramente ahí en Juan 19:11, en esa, ¿quién me puede ayudar en Juan 19:11? Porque Dios es el que establece todo lo que tiene en el orden mundial, aunque ciertamente hay una lucha, hermanos, hoy en día con respecto a que se levante, que el anticristo y que quién va a ser, y sacamos que fue el presidente antepasado y se nos acabó la parte de decir, encontrar textos bíblicos de que era el presidente antepasado y de que no, que va a ser aquel. Bueno, es que Dios, el Señor lo dijo claramente en Juan 19:11. ¿Quién lo tiene? Si no, yo lo leo. Yo, hermano. Amén. Respondió Jesús: no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. El que me ha entregado, o sea, cuando vemos que el poder que viene del Señor, como lo dice en Juan, vemos la parte que habla con Pilato, ¿no? O sea, Pilato tuvo que cumplir lo que tuvo que cumplir, hermano. Es más, ¿se acuerdan que en la película, no lo vemos? Dice, dime, yo te puedo soltar, ¿no? Casi como haciéndola del bueno. Y por eso Pilato, todos vemos que lo que hace, ¿no? Él se lava las manos. Dijo, pues no, esta sangre, pues no, que no caiga. O sea, yo me lavo las manos. Pero no había poder, sino el que otorga sobre toda autoridad Dios. Son establecidas por Dios, son ordenadas, son designadas, puestas en su lugar, para que vayan cumpliendo su propósito. Si ustedes ven a grandes rasgos, todo lo que pasa en el mundo y todo es un rompecabezas que se va juntando y está a punto de ser terminado. Ningún hombre o mujer podría estar en alguna posición de autoridad si no es la voluntad y el permiso de nuestro Dios soberano. Por eso es que Dios es soberano. Amén. Nuestro hermano Julio decía hace mucho tiempo, ¿no? Bienvenidos a la soberanía de Dios. Y es donde nos quedamos. O sea, ¿cómo? ¿Por qué dejaron entrar? ¿Por qué quedó este? ¿Por qué quedó aquella? Mira este presidente lo que está haciendo allá y todo. Es que Dios es soberano. Se tiene que cumplir un propósito. En Romanos 13:2 nos dice, por cuanto las autoridades civiles, volvemos a Romanos 13:2, nos habla Pablo acerca de eso y dice esta parte: de modo que quien se opone a la autoridad, por cuanto las autoridades civiles han sido ordenadas por Dios, no hay que resistirlas. Ahora, acuérdense, mientras estas autoridades, mira, ahorita estamos bien chévere y todo, tenemos, ¿cómo le podemos decir? Libertad de expresión, de culto, ¿no? Amén. Podemos levantarnos, podemos venir, reunirnos y gloria a Dios, aleluya. Te puedes poner allá afuera en la calle, ponerte Jesucristo es el Rey, todo esto puedes hacer, pero no hay problema. Pero el día que el presidente o un gobierno empiece a callar eso, ¿qué vamos a hacer? Y que te digan, no, ¿sabes qué? Tienes que inclinarte, tienes que dar tu tributo y tienes que dar tu adoración y tienes que dar tu de acuerdo y todo con lo que el presidente. Bueno, esto lo vimos en los primeros siglos de la iglesia, ¿o no? Y la iglesia sufrió. ¿Pagaba impuestos? Pagaban impuestos. Es más, Jesús pagó impuestos. ¿Amén o no amén? Amén. Y no solamente eso, Jesús nos enseña para todos aquellos que digan, que la ofrenda, el problema, lo dañado que te hayan hecho, te hayan dicho con respecto a diezmos y ofrenda. Jesús dijo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, eso Dios no lo va a discutir, no lo va como que, mira, ¿sabes qué? Es así. En cuanto a lo que Él estableció, no resistir las autoridades en cuanto a lo que tenemos que hacer, pagar o ¿cómo se llama? Comportarnos en la calle. Yo le decía a mis hijos, mira, ahorita como está la situación, mira, no hay que ir para allá. Le digo, solamente maneja como tienes que manejar. No se te ocurra o no se nos ocurra
de por sí, vaya, ¿no? O sea, tenemos que manejar, tenemos que venir, tenemos nuestras cosas esenciales, las tenemos que hacer, ¿o no, hermanos? Tenemos que ir a trabajar. Y para mí estar en la iglesia es esencial, para otros no. Para otros es, no, pues si esto me hace correr y esconderme, digo, ¿y qué tal cuando digan a los cristianos hay que perseguirlos? Identifícate. ¿A quién sirves? Y si esto nos hizo escondernos y claro, con todo respeto lo digo, reducimos nuestras salidas, sí, pero lo que era esencial para mí, para mi vida, ir a trabajar, ir a comprar mi mandado y venir a la iglesia, era esencial para mi vida. Yo lo hablo de mí. Eso, lo que andaba haciendo en el tiempo que andaba, y todavía, hermano, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. That's it. No puedo, quisiera yo decirle más, pero claro, no hay que resistir. Ahora, todo lo que usted vio en televisión, había resistencia, hermano. Y yo hablé muy claro con mis hijos, no se resistan. No se resistan, porque debemos de dar ejemplo de quiénes somos. Aún si nos llegaran a detener o ciertas cosas, no hay que resistirnos. El Señor está con nosotros. El Señor, nosotros es el mismo de aquí y de nuestro país. ¿De quién temeremos? ¿No? A lo mejor dicen algunos, es fácil decirlo, no es que sea fácil. Sí, se puede decir que es fácil decirlo. El asunto es que nuestra confianza está en un Dios soberano y Él hace como Él quiere. Él ve lo que es bien para nosotros y lo que nos va a ayudar para crecer. El que se resiste a los gobiernos o a las autoridades es estar en contra y oponerse. Entonces, de lo contrario, hay condenación. ¿Qué hay? Juicio y castigo. Desobedecer a las autoridades es, podemos decir de alguna otra, mientras no afecte nuestra relación con Dios o quieran perjudicar o quieran hacernos negar nuestra convicción y nuestra confianza, bueno, ahí será, como dicen, cuando os vituperen por causa de mi nombre, cuando os persigan por causa de mi nombre, cuando hablen mal de ustedes por causa de mi nombre, de su nombre. Podemos decir que mientras todo lo demás de someternos a las leyes de velocidad, someternos a que nuestros carros estén plaqueados, cosas así, hermano, que los que puedan tener licencia la puedan tener. O sea, es algo que mientras podamos hacerlo, y mientras podamos, alguien dijo, mientras podamos estar lo mejor posible con este gobierno, y aún en México, hermano. Aún en México o El Salvador o Honduras o Guatemala, mientras podamos estar bien, aunque tú digas es que el gobierno es un desorden, tenemos que someternos a la autoridad establecida por Dios. Amén o no amén. Amén. Aunque haya trácalas, ¿no? Yo solamente una vez en México, por no saber qué hacer, una vez en México nos pararon yendo de Chihuahua, de Ciudad Juárez, a la ciudad de Durango, nos pararon y todo, y pues era la primera vez que yo manejaba y todo, y de volada empieza que la mordida, ¿no? La mordida es el móchate, el que dame y te dejo ir y todo, y con la persona que iba nos decía, no, pues vamos llévenos allá y allá pagamos, ¿no? Por la multa, y múltenos y ya. No, pero es que va a perder el tiempo, jefe, le decían al otro brother, ¿no? Va a perder el tiempo, jefe, y el brother que me acompañó a traer este carrito de acá de Juárez, no, pues mire, pues aquí ya lo despachamos y todo, y no, se puso hasta que nos dejó ir. O sea, no era nada, simplemente porque el carrito que habíamos comprado traía, el cofre no sentaba y pues lo traíamos bien amarrado con una cadena. O sea, también nosotros por lógica, no, pues oye, me van a parar, pero pues como era algo de rápido y todo, pues dijimos, pues ahí se va. In the name of Jesus, ahí vamos, manejando de Juárez hasta Durango. Pero lógico, ¿no? Pero también querían esa parte, ¿no? La mochada. Pero en Romanos 13:3 nos indica, dice, porque los magistrados no están para infundir temor. Híjole, eso desearíamos, ¿no? Que no infundieran temor. Que el gobierno no se viera mezclado en cosas corruptas o turbias. Pero ahora te intimidan, hermano. Ahora ya no sabes si están de parte del pueblo o del otro gobierno, ¿cómo le podemos decir? El otro que manda más
porque se vuela la hierbita por ahí y todo eso, y manda más el otro lado, ¿no? Donde te extorsionan que si tienes un negocio y todo, te piden mochada también, ¿no? Porque si no, te quitan todo, o sea, cosas así. Y dice uno, bueno, aquí no se ve tanto eso, pero aquí algunos podemos sentirnos entenebrecidos, temerosos acerca de ver un policía, y nos ha tocado tanto a mi hija, a mi esposa, a mí, tanto buenas cosas como malas cosas, simplemente a lo mejor nomás por tu color de piel. Mi esposa ha experimentado eso, pero hemos experimentado el otro lado, donde son amables, donde son conscientes y donde nos han sido de bendición para nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es orar, vuelvo a repetir, por ellos, porque también ellos son padres de familia. Ellos también están sujetos a un gobierno. Amén. Es sencillo. Y dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Aún así, nosotros haciendo lo bueno, hermanos, a veces sufrimos injusticias en el trabajo, o en la calle, o lo que sea, ¿no? En cualquier lugar. Sino debe de infundir temor al que es malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El temor es el miedo, es un objeto de terror. Los gobernantes deben premiar las buenas obras y castigar las malas obras. Es lo que todos anhelamos, ¿o no? Todos anhelamos esto, ¿no? Aquel que anhela, imagínese, ¿no? Meterse al departamento de policía, al departamento donde te expones tú, pero tienes que perseguir a gente que hace mal. Ahora, una vez oí a un policía decir esto, y era un sheriff, estábamos platicando y todo, y dice, ¿sabes? Cuando hay un choque o cuando hay un grave accidente, homicidio, lo que sea, no te debe de dejar llevar por todo lo que te dicen. Tienes que ser muy astuto y poner atención, porque tú tienes que encontrar al mentiroso. ¿No? O sea, dice uno, sí, cierto, y tienen que tener esa astucia, y por eso es que a veces muchos como nosotros le tenemos ese miedo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ver lo que a veces amarillismo en las noticias, de que ya piensan que todos los policías están en contra de cierta comunidad o de cierto color de piel, y no es así, hermano. A veces ellos, sí ha habido un abuso de autoridad, pero a veces ellos nos presentan el lado del video recortado. Es como nosotros, ¿no? Venimos, un hermano nos cuenta algo, pero nos cuenta una parte. Nos falta escuchar la del varón o lo de la hermana. Pero a veces, como somos nos encanta, te quedas con un lado. Y en la policía es que solamente está. Por eso es que ustedes ven que ya los policías traen una camarita aquí. Y también todos tenemos el derecho de grabar. No sé si sabían eso. Usted puede grabar, él puede grabar. Y hemos visto momentos tristes, pero también momentos donde hay un buen trato al ciudadano. Entonces, con esto como regla general, hermanos, los gobiernos recompensan o deberían de recompensar lo bueno y castigar lo malo. Usualmente, si uno obedece las leyes y es un ciudadano observante de la ley, nada tiene que temer. Amén. Es como ahorita nos enteramos de una noticia de que todos los que entraron del 2020 al 2024 van a hacer una revisión, del 2020 al 2025, una revisión, porque parece que hubo trampa a unos que ya están arreglando, ya están en la residencia, y dice, todos los que entraron en el gobierno de tal, van a hacer una revisión. Bueno, yo digo, los que hicieron las cosas bien, pues bien les va a ir, ¿no? Pero los que hicieron las cosas que cada uno de nosotros sabemos, digo, pues Dios es soberano. Y ahí en medio de muchos se escapa uno que otro, ¿no? Pero la ley es la ley, ¿no? Como dijo Chente, ¿no? Ahí su palabra, no, sino la ley que Dios puso es la ley. El Primera de Pedro hace una clara distinción entre quienes sufren como el resultado del mal que han hecho y quienes sufren como resultado de su testimonio cristiano. Primera de Pedro, ayúdenme con estos versículos, son varios, pero Primera de Pedro capítulo 2, 14, 3:13 al 14 y 4:14 al 16. O sea, él hace una pequeña una distinción entre quienes sufren como resultado del mal que han hecho. Primera de Pedro 2:14, ¿quién lo tiene? Amén. Amén. Ya los gobernantes
como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ok, si leemos el versículo anterior, el versículo 13, por causa del Señor, someteos. Vuelve a aparecer la palabra que aparece en Romanos capítulo 13:1, ¿no? Vuelve a aparecer esa, gracias. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernantes como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué comunión tiene Pedro con lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces la palabra no se equivoca, no va en contra, sino que tenemos que estar sometidos, porque esta es la voluntad de Dios. Dios es soberano, pero también la voluntad de Dios, el versículo 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El bien. En el versículo 19 y 20, no se lo di el 3:13, pero déjenme le leo el 19 y 20. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 1 Pedro 3:13, ¿quién la tiene? Amén. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si fueren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Amén. Fíjense que Pedro sigue diciendo estas partes, el cristiano, y como le dije, y la persecución. La persecución. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Qué debemos de hacer en nuestra nación, donde Dios nos trajo y estamos aquí? Hacer el bien, ¿no? Portarnos como debemos, andar en las calles como debemos, hacer lo que tenemos que hacer, no hacer mal a nadie, ni ser afrenta a nuestro vecino, ni mucho menos. Es como alguien me llama ahora y me dice, oye César, tienes que hacer esto en tu casa y todo, porque si no van a venir a ponerte un citation. ¿Y qué creen que hice? Pues hablar a la casa, ¿sabes qué? Haz esto, quita esto de aquí y todo y mételo. Porque tuve una llamada de atención de uno de mis vecinos. Yo no esperé de que, pues que venga. Imagínense, pues cómo, ¿no? Que venga, que se dejan venir, a ver cuántos van a venir. No es eso, hermano. No busquemos la tentación para vencerla, porque pues no es así. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. 1 Pedro 4, 14, 16. ¿Quién lo tiene? Es lo que vine diciendo hace rato. Si me lo lees del 12 al 16. Amén. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Sí ve? Bueno, cuando decimos por asesino, híjole, por malhechor, por ladrón y todo eso, sépase que la justicia la puso Dios, el gobierno, ¿no? Pero por ser cristiano, dice uno, si uno padece como cristiano, no se avergüence. Amén. Romanos 13:4, el mandatorio, deje voy a Romanos, estaba acá también con mi hermano. Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien, pues si hacéis lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces el gobierno humano está para cumplir y llevar a cabo las leyes humanas. Amén, hermanos. Amén. O sea, que no
no nos sorprenda de que si nos hallan por haciendo algo indebido en cuanto a cualquier cosa, bueno, pues por causa de eso, o como andar entremetido en lo que no nos incumbe, y a veces decimos, no, pues yo nomás fui a ver qué había pasado y todo, no, pues vámonos, tú también te vas. Dice uno, híjole, ¿no? Ahora, tampoco me malentienda, y tenemos que tener un cierto cuidado con eso, y más como está la situación ahorita en todo el mundo. A veces por querer ayudar a gente salimos peor, ¿no? Esto no le voy a decir que sea insensible. Cuando digo gente, a veces a altas horas de la noche, o vemos y todo, hay cosas que dice uno, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en todo esto, y más cuando llegan a tu casa a altas horas de la noche, tocan la puerta, oye, ¿sabes qué? Esto, que necesito esto, híjole, exponemos a nuestra familia, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ver en todo esto. El mandatorio de la autoridad gubernamental, hermano, es siervo de Dios, o sea, sirve porque Dios lo impuso así. Esto sería aplicable hoy al presidente, o los congresistas, gobernadores, policías, etcétera. Si tú lo pones a ver así, bueno, son personas que Dios pone, que ciertamente se dice de que no, ellos son trabajadores del pueblo. Ciertamente, pues ¿de dónde viven? ¿Sí se han puesto a pensar? ¿De dónde se le paga al presidente, o de dónde se le paga a los diputados, políticos y todo eso? Pues todos, a bien sabiendas, es de los impuestos, ¿o no? ¿O me equivoco? Bueno, ahí podemos decir, bueno, si hacen su trabajo, si se esfuerzan para ayudar al pueblo a tener una ciudad limpia y todo, bueno, dignos son de su salario, ¿no? Pero cuando vemos que todo está patas para arriba y no, hombre, somos una ciudad con crimen y todo, tú dices, algo no está funcionando bien. ¿Ve? Porque también pues, se rinden cuentas. Aunque la mayoría de estos hombres no sean salvos, hermano, con todo, ellos, es más, podríamos decir que hasta Satanás sigue siendo un ¿cómo le puedo decir? Para no crear en esto como que qué dijo, sino aún Satanás es un siervo. Utiliza, exacto, gracias. ¿Mande? ¿Instrumento? Exacto, es como un instrumento de porque de Dios no sale el mal, ¿ok? Pero acuérdense, nomás con un pasaje, acuérdense que Satanás, para ir a tocar la vida de Job, o todo lo que Job tenía, siempre le dijo a Dios, es que tú lo tienes cercado, quítale, ¿ok? O sea, y Dios dice, y uno ahorita, he visto unos hermanos que se agarran así de, ¿por qué Dios permitió esto con Job? Si era un hombre justo, tenía familia y todo, y algunos se arrancan las greñas, pero ¿cómo Dios? Es que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios es fiel. Es más, Dios conoce el corazón. Algo que vamos a hablar con respecto a estos domingos que vienen a la iglesia de Esmirna, es algo tremendo, pero bueno, eso es más adelante. Con todo ellos son servidores, que Dios los tiene puestos en muchos lados. ¿Y por qué dice, bueno, ¿y por qué Dios, si tiene estos, por qué permite que hagan esto? Es que de todas maneras la Biblia nos enseña que la maldad se multiplicará en los postreros días, ¿no? Y Dios, hablando de muchas formas, ¿de qué fue la última manera que nos habló? Por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tanto Jesucristo está para los gobernantes, como para los pobres, como para mujer, como para hombre, para todos, para libres, para esclavos. Ahí está, la salvación ahí está, el seguir la palabra de Dios, al Dios soberano, ahí está. Nada más que muchos lo ignoran de esta manera. Él ha escogido usar al gobierno humano para ejecutar el rigor en la persona que hace mal. Debería de ser así, pero parece que ahora hay tanta impunidad que salen caminando como si no hubiera pasado nada, ¿o no? Y mucha gente clama todos los días justicia, justicia, justicia. Y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Y sabemos todos nosotros, como dice Romanos, la venganza le pertenece a Dios. Y el Dios de la venganza ha permitido a los gobernantes que ejecuten juicio sobre los que hacen mal. Eso queda por sentado, esa parte. Antes ustedes sabían que cualquier cosa que hacía un malhechor y todo, bueno, los que estuvieron con Cristo, ¿no? Estaban cumpliendo esa parte. La espada no se lleva en vano, sino sirve para un propósito importante.
En los tiempos del Nuevo Testamento, hermano, la espada era un instrumento para ejecutar la pena capital, ciertamente. Si vemos, Juan el Bautista, ¿cómo fue ejecutado? Simplemente Juan el Bautista por aplicar un principio moral. ¿Estamos aquí? Sí. Por confrontar a un hombre en algo moral. Y hay veces de que decimos, no, pues es que, ¿por qué Juan no aplicó en cuanto ustedes dependa, estén bien con todos? ¿Por qué Juan el Bautista no lo aplicó? ¿Y por qué dijo, oye, la mujer que tienes no es tuya, es de tu hermano? ¿Qué andas haciendo allí? Y porque fue descubierto, no fue él, sino la mujer la que le pidió la cabeza de... Fíjese qué tremendo. Juan el Bautista fue ejecutado con la espada, ciertamente. Así también se habla de Juan, de Jacobo, el hermano de Juan, en Hechos 2:2. Pablo fue ejecutado con la espada en los días de Nerón. No podía ser crucificado porque era un ciudadano romano. Fue ejecutado de otra manera. Pero Pedro, ¿cómo fue ejecutado? Como Jesús, pero boca abajo, cabeza abajo, ¿no? La crucifixión era el método de ejecutar a los peores criminales. Y yo digo una cosa, ¿por qué ejecutaron a Jesús? Si hablamos de un gobierno, ¿no? De que tenía que ser cumplido. El método usado para ejecutar la pena capital era decapitación mediante la espada, pero a Jesús lo llevaron a la cruz. Se ponen a pensar ¿qué pecado cometió Jesús para llegar hasta ese juicio en la cruz del Calvario. Si tú te pones a pensar, Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados y nosotros merecíamos. Si hablamos de un gobierno humano que tiene que cumplir, hay un juicio, un gobierno, un reino divino que tenía que caer toda la justicia sobre el pecador. Amén. Y Cristo tomó nuestro lugar. Qué hermoso es eso, ¿no? Si no lo podemos entender a su plenitud, pidámosle al Espíritu Santo a través de la palabra ¿por qué es que es esencial leer la palabra para un cristiano? Es esencial orar, es esencial decir Jesús es mi Rey, es esencial congregarme en el cuerpo de Cristo, es esencial ser parte del cuerpo de Cristo, porque Él lo dio todo por nosotros. Así como nos enorgullecemos de ser ciudadanos mexicanos, otros ser ciudadanos estadounidenses, te enorgulleces, ¿no? Cuando hablan bien de la ciudad, cuando hablan, sí, yo soy de mi hermoso Veracruz y mi bello, y como Veracruz no hay ninguno, y nos enorgullecemos, y digo, ¿y cuánto nos podemos enorgullecer de ser del reino de los cielos, de pertenecer a Cristo? Y no, o sea, a veces nos distinguimos por nuestra manera de hablar, por nuestro acento de que, tú eres jarocho, tú eres chilango, tú eres del norte, tú eres de acá y todo. Bueno, que nuestra manera de hablar, nuestra forma de comportarnos demuestre que hay un reino dentro de nosotros. Y es el reino de Cristo Jesús. Que sepan decir la gente, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres diferente. Y no porque por una o por otra cosa, sino porque la gente ve. Cuando vemos esto en el 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Se pagan tributos. Pagad todo lo que debáis, o con lo que debéis, dice el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, y el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Es algo tremendo. Dios mismo instituyó esto, y si ustedes ven, Dios mismo instituyó desde el Antiguo Testamento el no matarás, ¿se acuerdan? Bueno, es una ley moral, el no matarás. Es la pena capital, la pena capital no es una violación del 6º mandamiento que dice no matarás. La traducción correcta de este verbo es no asesinarás. Todo asesinato es matar. Ahora, Jesús dijo, o en la Biblia nos enseñan, no solamente es que lo hagas físicamente, sino a veces con nuestros labios y con nuestra boca estamos asesinando a alguien. Por hablar mal de él, por hablar mal de ella, por hablar mal de X o Y, o levantar falso testimonio. Eso es asesinar la vida de un hermano o de tu prójimo. ¿Sí ve cómo cambia?
Porque cuando la palabra de Dios lo dice de esa manera, algunos ejemplos de matar se consideran como asesinato. Pero hay otros que no, y eso no quiero tocarlo ahorita, pero hay otros que dicen, bueno, entonces ¿qué con los de la guerra? ¿O qué con los que se van y hacen peleas? Y acuérdense que Israel peleaba, pero no era un asesinato con alevosía y ventaja, ¿no? Eso lo podemos ver en otra situación para no entrar tan profundo, porque si no me quedo ahí en ese punto. Pero es bueno también llevarlo a saber de que hay asesinatos que no son, en el caso de bélicos y todo esto, pues es muy diferente en esta parte. Pablo en el 6, debemos pagar, cumplir nuestras obligaciones, tributos, impuestos. ¿Por qué? Estas personas son ministros del pueblo, de la humanidad o del gobierno, servidores, y debemos sustentar. Por eso le digo, pagamos impuestos, aunque no nos guste, aunque, ya otra cosa que también leí, que parece ser que el próximo mes o los próximos meses nos van a subir los impuestos aquí en la ciudad. Y dice uno, y nos sujetamos, ¿no? ¿Cuántos compramos comida? ¿Cuántos echan gasolina? ¿Cuántos compran ropa de vestir? Y tenemos que comprarlo. Y se van ahí los impuestos para que la ciudad siga saliendo adelante, siga llevando. Estos se están sirviendo constantemente a un gobierno, atienden continuamente a esto mismo, dice la palabra, y necesitan ser sustentados, ciertamente. El versículo 7, pagar a todos lo que debéis, devuelve lo que debes, retorna lo que le pertenece. Nosotros le debemos algo a nuestra sociedad, bueno, debemos cumplir con nuestra obligación en cuanto al gobierno, en cuanto a lo que este gobierno de una u otra manera nos da por nuestro alrededor. Hay 4 cosas que menciona aquí, que es rendir tributo, impuesto, respeto y honra. Tributos en cuanto a esto es los tributos en cuanto a nuestros carros, ahorita, hermano, también. Y esto lo tomo porque es nuestro diario vivir. Yo me acuerdo cuando pagábamos, no sé ustedes cuántos se acuerdan, pero eso fue en un momento dado que ni siquiera lo vi. Pero de 120, 110 dólares de nuestras placas, de nuestros carros, subieron a 170, 180. ¿Amén o no amén? ¿A ustedes le subieron o solamente a mí? O sea, vemos que ahí de que de todas maneras, ahí va, y tú dices, voy a las calles y veo los hoyos y veo todo y digo, ¿y dónde se va? No. A mí me encanta ir a ciertas ciudades. Yo les dije, fui a Kentucky, ciertamente en Mississippi, en Texas, que vamos a Dallas. Bueno, dijo un hermano, a mí me gusta pagar impuestos porque aquí sí se nota, pero aquí en Memphis Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude, no sé dónde se va, y Dios bendiga al gobernador, al alcalde, de que les dé sabiduría, ¿no? Para verdaderamente tener una ciudad. Y fíjense que es tremendo. Si usted va a la historia, en 1960, 1950, me parece, Memphis fue considerada por unos cuantos años la ciudad más limpia. Y tú dices, ¿a poco? Sí, aunque usted no lo crea. En Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, no debas a nadie nada. Esta frase importante, o sea, en cuanto a gubernamental, que no le debamos nada al gobierno, sino que estemos ahí como quien dice al par con ellos, ¿no? O sea, no deberle a nadie en esta parte con ellos. O sea, bueno, que Dios nos ayude a poder ser fieles con esta parte del gobierno. El versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo. ¿Por qué dijo Pablo esta parte? Acompáñame rápido al versículo 8 y con esto voy a terminar en el versículo 10. Porque habla acerca de una conducta cristiana en relación con el Estado, con el gobierno, pero Pablo entremete, no debáis a nadie nada. ¿Por qué mete esta parte acerca de mencionar el amor? Acuérdense que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Pero también Pablo lo dice, no debáis a nadie nada. Si alguien tiene otra versión, otro tipo de traducción, con estos 3 últimos versículos que voy a leer, por favor puede hacerlo, déjenme lo leo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, híjole hermano, ha cumplido la ley. Cheque. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás. Esto, hermano, es imperativo, es una demanda de Dios. ¿Me explico? Es algo que Dios, no una demanda, es un mandamiento de Dios. Y si Dios dio un mandamiento, no dirás falso testimonio,
no codiciarás, y cualquier otro mandamiento es en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces, hermano, codiciamos. A veces, hermano, decimos falso testimonio. Por eso le decía, asesino, a veces no necesitamos andar como Chucky, ¿no? Con el cuchillo. No, hermano, a veces la lengua. Por eso Santiago habla acerca de que la lengua es un miembro muy pequeño, pero incendia un bosque entero. ¿Se ha visto los incendios en California, hermano? Que dicen que empezó con una... Alguien le decía que fumaba... no sé, sí. Cuando uno fumaba, le decía, ¿qué le andas? ¿Cómo se llama? Pelando las patas del día. No, más bien. Ahí lo dejo. Tenía que ver con el diablo, pero una colilla de esas, hermano, puede ocasionar, ¿no? Imagínense una parte dirás falso testimonio o hablar, chismear, imagínense, ¿no? Hurtar, matarás o adulterar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú ves estos mandamientos y tú los dejas de cumplir, hay ego en ti. Es el ego, es el orgullo y el ego lo que estamos dominados. El hacerte sentir bien tú, el dar mal, hablar, dirás falsos testimonios porque tú quieres sacar el veneno que hay en ti, ¿no? Termina Pablo diciendo el versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén, hermanos. ¿Alguien tiene otra versión para terminar? ¿Que me ayude? Sí, yo tengo ¿Traducción viviente o qué? latinoamericana, pastor. Ok. No sé si... No. Dice así, del 8 al 10: con nadie tengan otra deuda que la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, la caridad es por tanto la ley en su plenitud. Amén. ¿Alguien tiene otra? Yo tengo otra. ¿Pero alguien tiene otra? Palabra de Dios para todo. Versículo 10 dice: el amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Esa parte de amor no significa de que, porque esto lo podemos llevar al otro extremo, entonces voy a amar a mi hijo y a darle todo. No malentendamos esa parte, porque dice la palabra de Dios: Dios al que ama disciplina. Hay formas de cómo nosotros podemos llevarnos, cómo soportarnos los unos a nosotros, y la Biblia en TLA dice: no le deban nada a nadie. La única deuda que todos debemos de tener es la de amarse unos a otros, aún con nuestros defectos. Y por si a veces nuestros hijos o el hermano que tú ves que está a punto de caer, por amor lo vas a reprender, por amor lo vas a exhortar, por amor, siempre cuidando tu corazón de ¿qué? De codicia, de envidia, de hablar mal, de todo eso lo que va en contra de la palabra de Dios. No le deban nada a nadie. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como estos: no sean infieles a su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás estamos cumpliendo toda la ley. Amén. Y bien Jesús lo dijo, ¿no? ¿Cuáles son los dos mandamientos? ¿Cuáles los mandamientos? Y todo, bueno, ¿cuáles? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que Pablo es muy derecho y muy directo en cuanto a estar sujetos a la ley. Déjeme terminar el capítulo 13, creo que es la primera que vamos a acabar. Tengo un poquito de tiempo. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, ¿somos salvos o no? ¿Sí? Sí. ¿Qué está más cerca nuestra salvación? Es que entre más vaya pasando el tiempo, ahora, si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Está más cerca, la noche está avanzada, hermanos, y se acerca el día. Y Pablo
lo dice esta parte, desechemos. No dice, dejen que Dios deseche de ustedes. No, nos dice a nosotros como personas, como salvos de Dios, como hijos de Dios, desechemos pues las obras de las tinieblas y vístanse de las armas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, hermanos. Y aquí viene una palabra, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, lo vuelve a repetir Pablo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo ven? Lindo, ¿verdad? Lo que Pablo le habla a la iglesia de Roma, y Roma era una iglesia que estaba pasando momentos difíciles, pero Pablo tenía que hablarles así: no provean para los deseos de la carne, que la carne desea oír música del mundo. Sí, hermano, de lo que tú estés lleno es lo que se va a reflejar. Simplemente de lo que nos estemos llevando llenando todos los días, de lo que nos estamos llenando a través de los videos que vemos, de las personas. Si me estamos llenando de un persona que, ¿cómo le llaman estos? Son showmans, pero son como de comedia y todo, y son puros chistes colorados y todo, tu mente se va a pervertir, hermano. ¿Me explico? Si nos llenamos de música del mundo que habla de sexo, que habla de licor, que habla de traición, que habla de que ya ando con una, que ando con otra y que no me importa, y luego cuando vemos sus escenarios o vemos su despliegue de vestimenta y todo, de eso vamos a estar llenos. Y de eso, si empezamos a ver cosas y llenarnos de las cosas del mundo, porque es tan difícil, más hoy en día. Estaba leyendo un artículo con respecto a esto. Es tan difícil dejar de hacerle así al teléfono. Es tan difícil. Y le habla la dopamina, ¿no? Es tan difícil. Y alguien dijo, déjalo por una semana de hacer y vas a ver que las predicaciones, la Biblia, los cantos se te van a hacer más sabrosos, más atrayentes que lo que el scroll le llaman, ¿no? Porque estamos tan viciados. Y yo digo, sí es cierto. O sea, Satanás piensas de que te va a llegar y todo. No, es que Satanás está metido, o el sistema del mundo nos está cauterizando a que te levantas y Dios me perdone porque a veces hacemos eso. Al teléfono y scroll y ver videos, y un video te cautiva más y otro video te cautiva más, pero esto, hermano, ya no le cautiva a nadie, porque no se le da scroll, ¿verdad? Bueno, sí, en la Biblia, en el teléfono, pero que Dios nos ayude, como Pablo nos enseña, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios nos ayude, amén. Cada día. El siguiente capítulo, Pablo nos va a hablar acerca de cómo cristianos en los asuntos de nuestra conciencia. Y ahí es donde vamos a ver un poco más. No ha de juzgar a los demás sin antes nosotros mirarnos dentro de nosotros mismos, ¿no? Qué lindo sería, como por decir, y es una exhortación tanto para mi vida primeramente, de decir, Señor, no te estoy diciendo que dejes de ver tu teléfono, ni mucho menos, pero cuánta atención. He oído muchos pastores, es más, no me acuerdo qué pastor, que dice que cada teléfono trae una app o algo de que mide tus horas vistas, algo así, de screen time, algo así. Si pudiéramos aplicar ese screen time en nuestro tiempo, ¿cuánto pudiera la Biblia registrarnos nuestro screen time en la palabra de Dios? ¿Cuánto? O la oración. Y ya ni meto los horarios que tenemos de iglesia, porque si venimos el domingo 1 a 2 horas ya me están contando el tiempo, o si venimos los miércoles de 7:30 a 9 se está contando el tiempo. No digo, aquí no, pero se cuenta el tiempo. Ay, ¿cuánto? Ya vámonos y todo. Digo, entre más deseo tengamos de la palabra, más se nos va a notar nuestra vida espiritual. Pero entre más nos involucremos en las cosas del mundo, más lo carnal se nos va a ver. Que Dios sea bendito en todo tiempo. Y a Él sea la gloria, la honra, y que seamos buenos administradores, así como Pablo nos enseña con los gobernantes, así nosotros con la parte de lo que nos toca como hijos de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por la bendición, gracias por tus hijos, gracias por permitirnos estar aquí. Que tu palabra sea bendita, sea honrada en todo tiempo.
¿Sabes, Señor? Y lo que puedo decir es que el cielo y sus deseos y las distracciones y todo lo que el sistema, el cielo y la tierra va a pasar, pero tu palabra no pasará. A ti sea toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos estar sujetos bien a los gobernantes, Señor, en esta ciudad, pero también sujetos a tu reino, Señor, a tu palabra, a tu amor, a tu misericordia y tu gracia, que sobre y abunde en cada uno de mis hermanos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Estamos despedidos, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el viernes en oración presencial.